parte 2. Empieza el primer capítulo. Capítulo 1. Los límites, qué son y qué no son. Todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. ¿Qué son los límites? Un límite se define como una línea real o simbólica que marca el fin de algo, ya sea material o no material, o la separación entre una cosa y la otra. Indica un punto que no debe o no puede traspasarse. En el ámbito de la psicología hablamos de límites interpersonales y podríamos definirlos como reglas y líneas que establecemos con nuestras relaciones y con nosotros mismos para que estas sean sanas. Existen diferentes tipos, como veremos a continuación. Por un lado están los límites físicos, que se refieren al espacio personal y al contacto físico. Hay otras personas que se sienten cómodas con el contacto físico y son más cercanas cuando se relacionan con los demás. Tocan la mano o el brazo del otro mientras hablan, saludan con un brazo, les gusta expresar y recibir afecto por medio del contacto físico. Y las otras prefieren mantenerse más a distancia, saludas con un apretón de manos, se sienten invadidas cuando alguien se les acerca demasiado. Les incomoda que otros traten de mostrar afecto por medio de besos o tocándolas. En los límites físicos, además de las preferencias personales individuales, también juegan un papel importante la cultura de cada país. Por ejemplo, las naciones del norte de Europa establecen unos límites físicos más distantes que las del sur. Por otro lado, los límites del espacio personal hacen referencia al espacio privado. Por ejemplo, nuestra habitación, nuestra mochila o los bolsillos de nuestro pantalón. Las agresiones físicas suponen el traspaso más grave de los límites físicos, pero también se traspasan, aunque de forma más leve. Cuando alguien nos toca más de lo que nosotros deseamos, invade nuestro espacio privado o hurga en nuestras pertenencias sin permiso. Existen también los límites emocionales, relacionados con la forma, el momento, las personas y el contexto que deseamos expresar nuestras emociones. Se transgreden cuando alguien nos manipula emocionalmente. También se da una violación de nuestros límites emocionales cuando alguien se mete en nuestra conversación afectivas. Por ejemplo, escuchándolas o leyendo mensajes o emails que intercambiamos con otras personas. O indaga en lugares donde hemos podido plasmar nuestras emociones y pensamientos, como un diario personal sin nuestro permiso. Hablamos asimismo de límites sexuales. Estos tienen que ver con los aspectos afectivos, comunicativos y físicos implicados en las relaciones sexuales. Quebrantarlos no implica únicamente el contacto físico o sexual no consentido, sino también comentarios lascivos y gestos obscenos o ejercer cualquier tipo de presión o manipulación para conseguir contacto sexual. Los límites temporales hacen referencia a cómo administramos nuestro tiempo para dedicárselo a las diferentes actividades de nuestra vida y a las personas de nuestro entorno. Cuando alguien nos exige pasar con él o ella más tiempo del que deseamos o del previamente establecido para una actividad, por ejemplo, en el trabajo, están violando nuestros límites temporales. Por último, los límites materiales aluden a la propiedad privada de objetos o bienes materiales. Tienen que ver con cómo decidimos hacer uso de ellos, cuáles queremos compartir y con quién. Cuando alguien nos roba, coge algo prestado sin nuestro permiso, lo daña sin intención de romperlo o nos proporciona para utilizar nuestras pertenencias, está traspasando nuestros límites materiales. Algunos tipos de límites interpersonales son difíciles de identificar y establecer que otros. Nos cuesta menos marcar los que podemos ver, como los materiales o los físicos, pero los que no podemos ver, por ejemplo, las emociones. Por eso, tenemos muy claro que nadie puede coger las llaves de nuestro coche y llevárselo como si nada, pero no tenemos tan claro que nadie puede manipular nuestros sentimientos para que hagamos lo que a esa persona le conviene.
Del mismo modo, nos resulta más sencillo delimitar los límites que podemos cuantificar. Por ejemplo, los temporales, que los no cuantificables, entre ellos los sexuales. Nos sentimos con pleno derecho a demostrarnos molestos si alguien llega una hora más tarde de lo que habíamos acordado, pero no creemos igual de ilícito expresar nuestro enojo cuando nos han lanzado una mirada obscena. Por otro lado, las creencias que nos han inculcado a través de nuestra educación y cultura tampoco influyen en todos los tipos de límites de la misma forma. Por ejemplo, si se nos agrede físicamente, no albergamos duda alguna de que tenemos derecho a intentar defendernos y no sentirnos culpables por ello. Sin embargo, cuando alguien hiere nuestros sentimientos y daña nuestra integridad psicológica, nos invade la culpa al decir que cambie su comportamiento. ¿Por qué? Si a ambos casos estamos intentando protegernos de un daño. La primera tarea que se nos plantea cuando queremos empezar a establecer límites es darle a todos los tipos la misma importancia. Veamos un ejemplo. Nunca se nos ocurriría quitar la puerta de nuestra casa para que entrara todo aquel que quisiera cuando quisiera, ¿verdad? Al hacerlo, correríamos el riesgo de que entraran a robarnos o a hacernos daño. Y eso pondría en riesgo nuestra integridad y la de nuestra familia. Por eso todos tenemos una puerta en nuestra casa que solo podemos abrir con una llave, los que vivimos allí. Y si alguien quiere entrar, tiene que tocar el timbre. Y entonces decidimos si lo dejamos o no pasar. De igual modo, en nuestros hogares hay otras puertas que delimitan las habitaciones de cada uno y demás espacios. A nadie le resulta ofensivo que cada individuo que vive en la casa tenga un espacio personal y mantenga la puerta abierta o cerrada a su voluntad. Tampoco a nadie le molesta porque uno cierre la puerta del baño cuando va a hacer uso de él, ni nos sentimos culpables por hacerlo. Percibimos esos límites como totalmente normales y necesarios para una convivencia armónica. ¿Cómo reaccionamos si un amigo se ofendería porque no le hemos dado la llave? ¿Qué le responderíamos si él argumentara que, si lo queremos de verdad, tiene que poder entrar y salir de nuestra casa cuando quiera? ¿Qué haríamos si nos dijera que para él es una falta totalmente de confianza y de afecto que no le demos la llave? Probablemente no sonaría a un auténtico disparate y, a no ser que reconociera pronto haber tenido un ataque de locura, daríamos por finalizada nuestra amistad con esta persona. Cuando no se respeta cualquier tipo de límite, cuando se espera que nuestro amor sea plenamente incondicional, cuando alguien se incomoda porque le decimos no o le molesta que le expresemos nuestras necesidades afectivas, estamos ante un amigo tan caraduro y respetuoso como el que quiere tener la llave de nuestra casa. Ante tal chantaje, no podemos ceder, por mucho incluso que queramos a esa persona. Los límites, lejos de lo que siempre nos han hecho creer, son un acto de amor hacia los demás. Cuando expresamos claramente lo que queremos y necesitamos en una relación, lo que estamos haciendo es facilitar a la otra persona el saber cómo actuar con nosotros para que nos sintamos cómodos y seguros y así poder mantener una relación sana y duradera. Es una forma de decir cómo te quiero y deseo que tengamos una relación larga y bonita. Quiero decirte lo que me hace sentir bien para que no tengas que estar adivinándolo. O sin querer hagas algo que me haga daño o provoque que nos distanciemos. Del mismo modo, interesarnos por saber cuáles son los límites de la otra persona es una muestra de querer apostar por una relación lo más sana posible y hacerlo de forma que ella se sienta más segura. También constituyen un acto de amor hacia uno mismo. ¿Por qué? Al establecerlos, estamos escuchando y respetando nuestras necesidades y tratando de darnos eso y no menos en nuestras relaciones. Los límites son asimismo un acto de respeto. Primero, para que con el otro, ya que le decimos que, igual que yo te comunico mis límites, espero que los respetes. También quiero que compartas conmigo los tuyos y respetarlos. Y segundo,
para con uno mismo, porque el valorar nuestros propios derechos y necesidades, procurando también que los demás lo respeten y nos estamos honrando como personas. Los límites implican un acto de aceptación del otro porque implican aceptar que lo que esta persona está dispuesta a permitir en una relación puede ser muy diferente a lo que nosotros permitiríamos y que no por eso son menos válidos. Y un acto de aceptación de uno mismo puesto que conlleva reconocer y validar nuestras necesidades y deseos sin juzgarlos ni sentirnos culpables por ello. No podemos comprender lo que son los límites sin hablar de los derechos asertivos básicos, es decir, los derechos que tenemos todos por un simple hecho de ser personas y que defienden nuestras propias necesidades y la de los demás, determinando dónde empiezan y dónde termina la libertad propia y la ajena. De acuerdo con ellos se establece el respeto y los códigos éticos y morales, a la vez que sobre estos se justifican los límites interpersonales que nos imponen a nosotros mismos y a los demás. Los derechos asertivos básicos son los siguientes: poder expresar nuestros sentimientos, emociones y pensamientos y necesidades, ser tratado con respeto y dignidad, manifestar desacuerdo, decir no, querer algo, no querer algo, cambiar mi opinión, equivocarse, decidir sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo y nuestro propio tiempo, y tener nuestro propio orden de prioridades. Por supuesto, ejercer derechos conlleva asumir responsabilidades. En este caso, estos 10 derechos comportan únicamente una responsabilidad: respetarlos en todas las demás personas. A excepción de los 2 últimos derechos asertivos, los niños y niñas también poseen los mismos derechos, siempre y cuando sus decisiones no atengan contra su integridad y la de otros. Es muy importante respetar estos derechos en la infancia porque es durante esta etapa cuando se va formando el sistema de creencias sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo. Si de pequeños nos hacen sentir que carecemos de alguno de estos derechos, cuando seamos adultos nos será muy difícil creer que sí los tenemos y por tanto defenderlos. Al privar a un niño o una niña de nuestros derechos asertivos, los condenamos a convertirse en una persona manipulable y vulnerable a los abusos de otros, pues ella misma no considera tener derechos a expresar sus emociones y a decir no, a comunicar lo que piensa y tomar sus propias decisiones. Por este motivo debemos poner especial atención en respetar sus derechos asertivos, pues en la medida que nosotros los respetamos aprenderán a ejercerlos y a defenderlos. Una de las principales vías de aprendizaje de los seres humanos es la imitación. Los niños adquieren enseñanzas y hábitos imitando lo que hacen sus hermanos mayores, sus compañeros de clase, sus superhéroes de los dibujos animados y sobre todo lo que hacen sus padres. Por eso, como padres y madres, además de respetar los derechos asertivos del niño, debemos ser ejemplo para ellos, defendiendo los nuestros y respetando también los de los demás. De nada sirve decirle a un niño lo que debe hacer si nosotros mismos no llevamos a cabo lo que predicamos. ¿Qué no son los límites? Los límites no son decirle a alguien lo que debe o no debe hacer. En ningún caso se trata de exigir o privar al otro de hacer. En ningún caso se trata de exigir o prohibir al otro qué hacer, sino de expresarle nuestras necesidades en la relación y lo que nos hace sentir bien. Poseer el derecho a manifestar lo que sentimos no significa que podemos hacerlo en cualquier manera y sin tener en cuenta los sentimientos del otro. Pues no debemos confundir la libertad de expresión con exponer lo que nos plazca y como nos plazca. La libertad de uno termina donde empiezan los derechos del otro. Por ejemplo, un límite no es decir, quiero que me escribas un mensaje cada día cuando llegues a casa. De esta forma estaríamos imponiendo, obligando a la otra persona a realizar algo sin respetar su derecho a decidir si quiere o no quiere hacerlo. Sin embargo, sí podemos expresar nuestro deseo o necesidad argumentando que me gustaría que me escribieras cuando llegues a casa, porque si no me preocupo.
Entonces, cuando la otra persona tiene que expresar honestamente si acepta o no tal petición. Los límites no son juzgables. Uno no escoge lo que desea o lo que necesita, simplemente lo siente así. Por lo que no podemos juzgar nuestros propios límites. Por la misma razón, tampoco podemos hacerlo con lo de los demás. Solo aceptarlos y respetarlos. O en caso de no ser compatibles con los nuestros, decidir si queremos seguir manteniendo esa relación o no. En este punto es más controvertido de lo que pueda parecer al principio, pues hay algunos deseos o necesidades que no son sanos. Están fundamentados en creencias limitantes o inseguridades personales y son perjudiciales para nosotros mismos y para nuestras relaciones. Por ejemplo, si sentimos una excesiva necesidad de control, probablemente termine siendo dañina para nosotros y para las personas con quienes creamos vínculos. En estos casos, no debemos juzgar esta necesidad, pero sí cuestionarla. ¿Por qué tengo tal necesidad de control? ¿Esto me hace bien o me hace mal? ¿Cómo influye en mis relaciones y a las personas que quiero? ¿Está relacionada con alguna inseguridad personal? Al reflexionar sobre ella sin juzgarla, podremos trabajar para mejorar en este aspecto. Por último, los límites no son un acto de egoísmo. No se trata de actuar egoístamente, sino en pro de que la relación funcione de la mejor manera posible. Y eso solo se consigue si sus integrantes se sienten bien en ella y entonces podrían entregar lo mejor de sí. Cuando asumimos que son y que no son los límites, empezamos a entenderlos como una herramienta que fortalece las relaciones con los demás y con uno mismo, que sostiene una dignidad propia y ajena como un elemento imprescindible para construir un amor sano. Bueno, dejamos aquí y en el siguiente capítulo seguimos.